Sergio Rodríguez, muy buenos días. Buenos días, Eli, ¿qué tal? ¿Traes libro? Libro precioso. Bueno, Fíjate, bien. Mira qué tanto, te va a gustar. Bueno, porque ya saben nuestros oyentes, es verdad, que todos los jueves en este programa, que somos muy de lectura, nos gusta recomendar un buen libro. Y en este caso, es verdad que tiene un tacto estupendo. Tiene doble portada. La portada. Mira, abre, verás qué preciosidad. Ajá. Pues sí. Todo sorpresa. La muerte invisible. Y está firmado por Alberto Pasamontes. Que es un héroe de nuestro tiempo, luego hablaremos de ello. Es de la cosecha del 70, estudió filología inglesa. Bueno, no es la primera novela, ya va por la tercera, pero esta nos ha llamado la atención porque además, como ves, viene con premio. Ha obtenido por unanimidad además el 18º premio Francisco García Pavón de narrativa, aquel que escribía sobre Plinio, ¿recuerdas? Y aquí tenemos a Alberto Pasamontes. Hola, Alberto, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, tú tienes una vida muy intensa, ahora contaremos algún episodio, y en vez de escribir sobre tu libro, sobre tu vida, en esta novela, te has ido un poquito lejos. Sí, me he ido un poquito lejos, pero es que escribir sobre mí no me parece emocionante, me parece más bonito escribir sobre otras personas. Bueno, es una novela ambientada en Rusia, concretamente en Moscú. Sí, en Kiev. En Kiev, bueno, en Kiev. Cerca. Y tiene, digamos, como leitmotiv, algo que nos da mucho miedo, ¿no? Que son las centrales nucleares, y sobre todo, hombre, si hablamos de Rusia y de central nuclear, todos automáticamente pensamos en el episodio de Chernóbil. Efectivamente, pues como dices, esta novela está ambientada en Pripyat, fue la ciudad que estaba más cerca de la central nuclear de Chernóbil, y bueno, es una novela negra montada alrededor de lo que ocurrió en aquellos días, en el accidente que explotó un reactor nuclear allí, como todos sabemos, y que estuvo a punto de dejar Europa pues con un páramo inhabitable. ¿Por qué te has fijado precisamente en este suceso? ¿Quiere decir, tienes alguna relación con él? ¿Te llamó mucho la atención? ¿Te interesaste en su momento por ello? Me llamó mucho la atención, efectivamente. Fue algo que siempre... Yo era joven, tenía 16 años, y yo creo que me impactó mucho aquel acontecimiento en su día, y desde entonces siempre me ha interesado muchísimo. Y era cuestión de tiempo que escribiese sobre ello. Es casi un diario, prácticamente un diario, ¿no? Abarca 4 días en los que transcurre la acción, pone los pelos de punta, por ejemplo, ese día que se producen las explosiones, ese policía que está de vuelta de todo, con su futuro vital ahí arrinconado, fracasado. ¿Cómo te has documentado para describir también esta situación? Sí, hay muchísima información en Internet últimamente, porque la verdad es que durante los primeros años e incluso décadas, como todos sabemos, la Unión Soviética era un régimen muy hermético, ¿no? Entonces, una cosa tan grave como esta se hizo muchísimo por taparlo. No solo la Unión Soviética, en toda Europa había por entonces un debate muy fuerte en torno a la conveniencia o no de la energía nuclear, había manifestaciones, incluso pues el resto de gobiernos también, aunque evidentemente llegó un momento que no se podía ocultar, pero también hicieron lo posible por minimizar las consecuencias de esto. Realmente la nube radioactiva recorrió toda Europa y no convenía a nadie. Entonces, últimamente ya sí hay más documentación en Internet, hay libros, hay un libro interesantísimo que es Voces de Chernobyl, de la última premio Nobel Svetlana Alexievich. Atasco. Me ha salido. Sí. Me ha salido. Y hay otro también, he usado uno el fotógrafo que hizo las primeras fotos de la central el mismo día del accidente, que se llama Igor Kostin, y que dedicó a partir de ahí su vida a documentar todo esto, a seguir lo que le había ocurrido a la gente, lo que había ocurrido en la ciudad de Pripyat, y bueno, sobre todo esas fueron las fuentes. Estamos hablando de un libro muy bien documentado, pero estamos hablando de una novela. Sí. O sea, quiero decir, no es un libro, no que nadie piense que es un ensayo sobre lo que ocurrió en Chernobyl, ¿no? Estamos hablando de novela y de novela negra, además. Efectivamente, sí, es realmente la primera parte de la novela se dedica, es un policía que llega allí exiliado de Moscú por meter las narices donde no debía, y la primera parte se dedica más a hacer ver al lector lo que era la ciudad de Pripyat. Realmente es una ciudad que era más que soviética, era prácticamente occidental. Había todo tipo de lujos para la época en la Unión Soviética. Había un puerto deportivo, había supermercados, cines. Era algo que
no había visto allí prácticamente nadie. Y es curioso que tuviese que pasar precisamente esto en una ciudad como esa. Quería eso, que el lector supiese de qué estábamos hablando, que se sintiese dentro de la ciudad. Y ya llega un momento después que sí, la novela da un giro y entramos de lleno en lo que es novela negra, con todas las características policíaca al 100%, hasta que, bueno, pues llegamos al final. Bueno, es tan policíaca y tan buena que ha ganado el 18º Premio Francisco García Pavón de Narrativa Policíaca. Uh-huh. ¿Qué nació primero? Quiero decir, ¿la novela o el premio? En el sentido de... ¿Es una novela hecha para presentarse un premio o es una novela que tú hiciste y de pronto dijiste, oye, pues mira qué bien me encaja en el premio? Efectivamente, la novela la hice, la tenía medio pensada. Tenía, bueno, pues es una idea de esas que tienes ahí en mente, que no has acabado de hacer mientras estás haciendo otras cosas, y se me presentó la posibilidad de presentarme al premio García Pavón. Uh-huh. La verdad es que no quedaba mucho tiempo, pues como 7 meses. Yo sabía que se cerraba el plazo de aquel año para presentar los originales y en principio deseché la idea. Uh-huh. Pero llegó un momento efectivamente que me di cuenta de que esta historia, por extensión, por tema, podía cuadrar muy bien dentro de lo que era el premio. Y realmente yo mismo estoy sorprendido porque soy un escritor bastante lento. O sea, mi primera novela tardé más de 2 años. Uh-huh. Otra que acabo de terminar, está todavía sin publicar, pues he tardado 1 año y pico, y esta la he escrito en solo 6 meses. Uh-huh. No es muy larga, también es verdad. Que se suele decir, no bajo presión. Se ve que trabajo completamente mejor bajo presión. Oye, a algunos nos pasa, que somos un poco de eso de procrastinar, y de pronto dices, tengo que entregar tal día y dices, a saco, directamente. Pues eso fue lo que pasó. Y ya llevamos. Tú no es el primer premio que ganas, uh-huh, porque también tienes otro premio, en este caso de relato. De relato breve, sí. Uh-huh. Tengo un primer premio de una editorial de Bilbao, de Ediciones Beta, un premio de relato breve, otro tercer premio, todo lo anterior de relato. Esto de novela, este es el primero. Uh-huh. Volviendo aquí a la novela, es también un homenaje claro, ¿no? A aquellos hombres, los liquidadores famosos que son héroes, porque muchos fueron voluntarios, pero muchos también fueron, digamos, semi-engañados, ¿no? Uh-huh. A extinguir aquello. Fueron voluntarios obligatorios. Prácticamente sí. ¿No? Sí, eran, la mayoría fueron militares, que claro, no podían negarse. Y se les dijo que iban a librarse del frente de Afganistán. En aquella época, pues la Unión Soviética estaba en guerra en Afganistán, curiosamente en guerra contra los talibanes. Allí Estados Unidos apoyaba a los talibanes, que luego se volvieron el mal, pero bueno, esa es otra historia. Pues eso, los militares fueron allí prácticamente obligados. Luego hubo también gente civiles que se les prometía un pequeño cochecito, un utilitario o una pequeña casa de campo. Y realmente había algunos que sabían el peligro al que se exponían, pero otros, sabían que aquello era peligroso, pero no se imaginaban hasta qué punto. Uh-huh. Por supuesto, muchísimos se enfermaron, sobre todo de cáncer, muchos murieron en pocas semanas o meses, pero hay algunos que han sobrevivido, pero sobre todo siempre con enfermedades ellos y los hijos que tuvieron después, uh-huh, en muchas ocasiones. Una historia de supervivientes como eres tú eres un superviviente. Bueno, no, como todos, ¿no? Lo estábamos comentando antes de abrir los micrófonos. Tú fuiste víctima de un atentado de ETA. Sí, un atentado en 1993 en el que falleció un general del Ejército del Aire, Dionisio Guerrero Albiñana, uh-huh, y yo era su conductor. Y cuando estaba allí una mañana esperando a que saliese de su casa para llevarle al cuartel del Ejército del Aire, pues dimos con unos individuos, uh-huh, de unos asesinos, se puede decir tranquilamente, decir, efectivamente. Se debe decir, de hecho, ¿no? Y fueron 2 a por él, le tirotearon en la calle y yo, pues salvé la vida porque estaba esperando a que él entrase en el coche, que el coche era blindado. Uh-huh. Entonces, te sirvió de escudo de alguna manera. Me sirvió de escudo, ¿no? Sí. Al final el blindaje del cristal acabó fallando porque uh-huh, los cristales tienen una resistencia y el terrorista disparó a quemarropa varias veces sobre el cristal
y una de las balas acabó traspasando el cristal y me alcanzó. Decía yo antes, no sé por qué has escrito una novela ambientada pues en la Rusia de Chernóbil y no has escrito todavía una novela quizá bueno, pues ambientada de alguna manera o basada en ese episodio que viviste. No sé si es bueno o es malo, no sé si tienes ganas o no. Los escritores siempre vais buscando historias y tú tienes una. Sí, pero es que, como te decía, me gusta más contarlas de otros. No, de todas formas, yo creo que no he estado preparado hasta no hace mucho tiempo, aunque la verdad es que no me han quedado secuelas y mentalmente he estado siempre muy bien. Un poco mazuro los primeros meses, pero bueno, la verdad es que luego lo he superado bastante bien, pero no me he encontrado anímicamente con ganas de escribir sobre un atentado, sobre ETA, sobre terrorismo en general. Quizá lo que sí me podría animar, más que hacer una novela, sería hacer una especie de crónica de aquellos días, de cómo sucedió, de qué fue lo que sentí, cómo lo vivió pues, la familia, los amigos. Quizás eso sí pueda llegar a escribirlo en un futuro quizá no muy lejano. Bueno, pues es una novela, no son muchas páginas, pero sí es una novela densa, en el sentido de que pasan muchas cosas, de que te has tenido que documentar mucho, de que hay pocos escenarios pero muy intensamente descritos, ¿no? Sí. Es simplemente en 4 días, es el periodo que abarca la novela, pues justo el día anterior al accidente y unos días después. Y bueno, da tiempo a eso, a lo que yo quería sobre todo, que el lector se sintiese dentro de la novela. Para ello está además escrita en primera persona, casi como un diario. Y luego pues incluso me da tiempo para contar una historia policial. Sí, además de la trama policial, explicas las causas físicas de esa explosión del nuclear, del reactor del número 4. Sí. Me hace gracia al final porque tiene una especie de adjunto al final, un texto adjunto, y dice, si lo he entendido yo, que aprobado raspado la física en el bachillerato con un 5... Incluso a lo mejor lo entiendo hasta yo, ¿no? Lo puede entender todo el mundo, ¿no? Me costó. Saqué la física... Una chapuza, ¿no? Una chapuza tremenda. Era una prueba que había que hacer antes de poner el reactor en marcha, pero la Unión Soviética por entonces tenía un déficit energético importante. Entonces fueron todo con prisas, hubo varias centrales que se construyeron, esta era la más grande de todas, iba a tener 6 reactores, en el momento del accidente tenía 4, y lo fueron poniendo en marcha según se iban terminando sin hacer las pruebas de seguridad. Claro, una prueba, una prueba que hay que hacer otra, ¿no? En parado, le hicieron con el reactor en marcha y pasó lo que tenía que pasar. El título de La muerte invisible, supongo que se refiere precisamente a eso, ¿o no? La muerte invisible es como se llama la radiación que entra en el cuerpo y no te enteras. Realmente te enteras después. Claro. Una novela que hoy queremos recomendar para todos los amantes del género negro, de la novela negra, de la novela policíaca, y para los que todavía no lo son, porque es una buena manera de introducirse en este género con este libro que viene avalado por el premio Francisco García Pavón de narrativa policíaca. Alberto, yo estoy esperando la crónica esta, ¿eh? Sí, que estás ya ahí dándole... Ya me habéis pillado, ya he metido la pata, lo tendré que hacer. Ahora lo vas a tener que hacer. Vamos a buscar algún premio de crónicas, a ver si aceleramos. Si hay un premio de aquí a una semana, oye, a lo mejor no tienes más remedio. Alberto Pasamontes, Reino de Cordelia es quien edita esta novela, La muerte invisible. Lo dicho, el libro que recomendamos esta semana. Gracias, Sergio. A ti.